Si el negocio vale cero, pues el token valdrá cero. Entonces nosotros justamente es en la parte en la que nos enfocamos dentro de la consultoría. Vemos toda la parte del negocio, aterrizamos el negocio, vemos que sea viable y una vez que sea viable sí que podemos empezar a tokenizar. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Bloque. Capítulo número ya 18 y formato vídeo podcast. Y en el formato podcast, capítulo número ya 88. Como veis, hoy ando en el otro lado del charco, ando en Ciudad de México, grabando en el estudio que tanto nos gusta, aquí al final de Polanco, y estoy con mi compadre de siempre, Chema Prieto. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Miguel? Fenomenal, pues todo muy padre, como dicen por aquí. Y tenemos hoy también con nosotros a Pablo González García. Pablo para los amigos. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto que estén por aquí. Me da mucha alegría tenerte a ti, tenerte a Chema también, ¿no? Grandes token cracks aquí reunidos. Bueno, Chema, tú y yo estamos siempre hablando en el bloque. Pablo hoy es la primera vez que le traemos. Pablo es tuteliano, Pablo es muchas cosas, Claro. colega, amigo. Y Pablo, cuéntanos tú, mejor que nadie, quién es Pablo González, qué hace en la vida, a qué se ha dedicado. Mira, ahora, ¿Hacia dónde va? Ahora con la tokenización, pues Pablo González está cambiando, ¿no? Un poco de la vida que tenía. Ahora soy socio fundador de una consultora que es especializada en proyectos de tokenización, que es Token Consulting Group. Como bien lo dijiste, ya hace unos años soy tuteliano, un field tuteliano. Toda la vida, la verdad, me he dedicado a desarrollar proyectos de innovación, proyectos de transformación digital, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones. En los últimos años, pues temas de innovación. Desarrollé por ahí un operador móvil de seguridad pública, operador móvil virtual, y ya hace nada, estos últimos años dedicados a la tokenización y ya con muchas ganas de andar lanzando proyectos y de ir aportando valor a todo este ecosistema. Dos cosas, Pablo. Lo primero, tú no tienes un acento muy mexicano. No, la verdad que no, he dado muchas vueltas por la vida. Soy argentino de nacimiento, viví unos cuantos años en España, 10 años en Barcelona, y llevo aquí en la Ciudad de México hace 12 años que estoy aquí basado. Entonces, estoy basado aquí. Y pasaste también por Inglaterra, ¿no? También tuve una etapa inglesa, 2 años y medio, también en Inglaterra, en Manchester, cerca de Londres, también siempre dedicado a temas de telecomunicaciones y desarrollando redes celulares. Oye, un tema admirable tuyo, Pablo, es que tú tenías un puestazo en una empresa AAA de telecomunicaciones, multinacional, estabas cómodo, tenías la vida resuelta, pero eres un tío inquieto y cuando has descubierto la tokenización te decidiste lanzarte a la piscina sin protección. ¿Cómo es esto? La verdad que sí, me agarró esa inconsciencia, ¿no? Que como bien dices, tenemos que tener los que somos emprendedores o los que empezamos a emprender. Nada, hace 3, 4 años, ¿no? Descubrí el tema de la tokenización, empecé con Rental, ¿no? Primero como usuario, vi que para mí esto es el futuro, bueno, es el presente y el futuro, y decidí ya lanzarme de lleno. Efectivamente, yo siempre estuve en el mundo de las telecomunicaciones, trabajaba en una importante empresa. En noviembre con un socio pusimos la consultoría y ya desde este año ya dedicado al 100%, ¿no? A lanzar estos proyectos. Y sí, la verdad que es un mundillo muy interesante, tiene mucho empuje. Hay que estar ir aterrizándolo un poco más, ¿no? Temas de negocios y demás, es lo que hacemos todo en la consultoría y junto con Tutelus, ¿no? Lo que estamos intentando lograr aquí en este ecosistema, ¿no? Bueno, hay que decir, Chema, que Pablo es el primer partner local de Tutelus en México, pues una persona muy cercana al equipo, que al final trabaja como uno más, porque trabaja con las áreas de marketing, con las áreas de ventas, con las áreas de negocio. Como tú dijiste el otro día, solo te falta empezar a trabajar con los tequis. Es verdad. Y en ese sentido, pues vamos a utilizar, en el buen sentido, a Pablo, pues para hacer negocio conjuntos aquí, ¿no? Cualquier proyecto que nos llega, que ahora empezaremos a hablar, porque el podcast va de esto, va de proyectos y de el estado de la tokenización en México. Pero todo proyecto que nos llegue con intención de tokenización, como siempre hace falta al principio, pues una parte de consultoría, de análisis del negocio, ¿no? Y ahora nos explicará Pablo cómo va esto. Pues bueno, Pablo va a ser nuestro enlace. Pablo va a filtrar esos proyectos, los va a ayudar, les va a dar forma y si tiene sentido, pues ya cuando tengan que llegar a la parte ya tecnológica, pues es cuando entraremos nosotros. Totalmente. Pablo es uno de esos tutelianos con los que da muchísimo gusto trabajar. O sea, ya es el súper tuteliano, porque además es un caso de éxito en muchos ámbitos, ¿no?
Es un tío que se ha formado con nosotros en el máster de tokenización, está emprendiendo la línea que muchas veces no la comentamos, ¿no? La línea de los consultores. Y siempre le ponemos de ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere emprender y mucha otra gente que dice, bueno, esto de la tokenización es una narrativa ganadora, es algo que se está de alguna manera popularizando y está llegando incluso a las grandes instituciones y a las pequeñas, ¿no? Con lo cual apuestan por convertirse en expertos de tokenización y ayudar a empresas, ¿no? Y en eso, pues Pablo es un gran ejemplo y como tú bien dices, ¿no? Nosotros, digamos que nuestro corazón siempre está con los tutelianos e intentamos hacer con los tutelianos, con las personas que se acercan a nosotros, todo tipo de negocios, ¿no? Contamos con ellos para que sean nuestros embajadores allá donde estemos, contamos con ellos para ayudarles en sus negocios, contamos con ellos para incluso que formen parte de nuestros equipos cuando lanzamos iniciativas nuevas como en las que nos estamos embarcando, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a empezar a hablar, si os parece, chavales, sobre el estado de la tokenización en México. La semana pasada tuvimos el Investors Day aquí en Ciudad de México, en Reforma. Qué pasada, Miguel? Muy bueno, muy bueno. Vamos, contadnos. Yo volví encantado, ¿no? Del evento a tope, pero para quien no lo conozca o que no lo haya visto, por cierto, cabrones, los tenéis todos en YouTube. O sea que podéis ver el Investors de México, lo tenéis ahí en el canal de YouTube de Tutelus, en la zona de directos, creo que está. Pero, ¿de qué va, Chema? O sea, vamos a hablar, quiero que tú me respondas a quiénes son los protagonistas del Investors Day. Y luego, Pablo, vamos a ver contigo cómo fue físicamente el evento, qué tipo de gente vino, qué buscaban, etcétera. Bueno, pues el Investors Day, para quien no lo conozca, es un poco el colofón, ¿no? El final de todo un proceso que hacemos con lo que se llama el programa TOC 120, que empieza con el máster de tokenización, donde aprenden a diseñar sus tokens, a crear una propuesta de valor adecuada al mundo de la tokenización, y esto culmina en un proceso competitivo donde hacemos varios filtros y les ayudamos a que lleguen con una propuesta de valor y una propuesta de tokenización muy concreta, ¿no? Entonces, el Investors Day es básicamente el final de esto. Es un día en el cual juntamos inversores, gente de la industria, inquietos, colegas, amigos tutelianos, nos juntamos todos y lo que hacen los tutelianos, ¿no? Los que acaban de terminar su máster de tokenización, que son, como tú bien dices, los auténticos protagonistas de ese día, lo que hacen es presentar sus proyectos, hacer una llamada al mundo, ¿no? Para que inviertan en sus proyectos y arrancan. No es como el nacimiento, ¿no? Es un día a celebrar. La presentación en sociedad. La presentación en sociedad, ¿no? La puesta de largo, ¿no? Creo que aquí en México, ¿cómo se llama ese día cuando cumplen los 15 años las niñas? Sí, pues esa es la puesta de largo. La puesta de largo de los proyectos, exactamente. Y lo dices muy bien, Chema, porque la verdad no es que termina ahí, sino que realmente empieza, ¿no? Empieza ahí, bueno, y pues cómo lo viví yo el evento, la verdad que me gustó mucho, sobre todo se ve ya como la gente ya va teniendo esa madurez, ¿no? Como a medida que van pasando los Investors Day, uno ve, ¿no? Esa calidad que están teniendo ya en los proyectos, entonces vemos que sí, que es un ecosistema que tiene mucho impulso y que además con la formación que se brinda, ¿no? Y que brindan ustedes desde el máster de tokenización de Tutelus, ya la gente ya viene mucho mejor preparada, los speech que dan son speech rompedores, ¿no? Y la verdad hay un interés en el tema espectacular, lo vivimos ahí, ¿no? Luego la etapa que tuvimos de networking y todo, cómo la gente se acercaba, quería aportar, quería saber cómo apoyar, quería colaborar, quería formarse también, porque la formación es muy importante, ¿no? En estos casos para mí fue un gusto, ¿no? Recibirlos aquí en la Ciudad de México y participar en este Investors Day. Y nada, como decimos, es el comienzo, realmente. Totalmente eso. Sí. Iba a comentar una cosa que has dicho que es muy importante y es que, y es casi un llamamiento, ¿no? Estos proyectos son de los primeros proyectos tokenizados que existen en el mundo. O sea, seguramente en México, claro, en México sean las primeras 10 empresas que se presentan en sociedad con una propuesta de valor de tokenización, ¿no? Entonces, el llamamiento es aquí, es cualquier persona que sea inversora debería de empezar a tener en su cabeza, por lo menos, la posibilidad de invertir en proyectos tokenizados, ¿no? De acercarse a nosotros, aprender, establecer sus tesis de inversión ya orientadas a la tokenización, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, es que el mundo se está tokenizando. Es que los BlackRock, los Fidelity, la Bolsa de Nueva York, todos están pensando ya en tokenización y deberíamos de empezar a abrir la mente como inversores que existen estas posibilidades, ¿no? Y ya no solamente desde la perspectiva de, oye, voy a ganar dinero.
es también decir, voy a apoyar empresas locales, pequeñas empresas que tienen la posibilidad de convertirse en súper grandes empresas. Había proyectos de todo tipo, ¿no? Y es algo que nos encanta, ¿no? De verlo, ¿no? Desde que nacen, nos llevan con una idea hasta que lo ponen en marcha, lo cristalizan en una propuesta de valor muy concreta de lo que están pidiendo, ¿no? Proyectos bueno, cuéntalo tú, Miguel, que estás ahí con ganas. O sea, proyectos de todos los sectores es un tema. Ayer me hacían una entrevista, ¿no? Un medio de aquí de México. Hablaba con el periodista y me preguntaba qué sectores se están tokenizando. Y yo le decía, se llama Mario, el periodista, decía, Mario, tú estuviste en el Investors Day, ya lo viste. O sea, hay de todo. Es espectacular, ¿no? Tenemos sector logística, sector salud, sector aseguradoras, sector fintech, sector financiación bancaria para pymes, sector drones tripulados, ¿no? O sea, para personas. Tenemos sector energías renovables, residuos, o sea, cosas súper tradicionales que dices, bueno, una planta de compostaje, ¿no? Luego conoceremos el caso y la emprendedora que lo lleva, ¿no? Pero absolutamente de todo. Y ahí un tema que me gustaría recalcar, ¿no? Para todo el que nos escucha, que creo que es importante, del Investors Day salió gente con tickets comprometidos, ¿vale? O sea, con realidades. No estamos hablando de utilizar, o sea, de presentación muy bonita, PowerPoint, muchos aplausos, maravillosos, bla, 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 a tu casa a buscarte la vida. Salió gente con capital cerrado, ¿vale? Entonces, esto es un llamamiento a todos los emprendedores que vean que esto es una realidad. O sea, que intentamos siempre desde Tutelus, como ya sabéis vosotros, no os tengo que convencer de nada, predicar con el ejemplo y basar lo que decimos en hechos y no en palabras, ¿no? Y cuando decimos que las empresas consiguen levantar fondos a través del Investors Day, lo consiguen. Y este fin de semana, y te dejo paso, Chema, también incluso después del evento, ¿no? En otro evento que estuvimos tú y yo, Chema, en Querétaro, a mí se me acercaron varias personas que estuvieron viendo el Investors Day pidiéndome los contactos de varios emprendedores para poder invertir. Me decían, oye, ¿todavía hay tickets disponibles? Yo sí, no te preocupes, te pongo en contacto con ellos. Entonces, bueno, a mí me parece que conseguimos cerrar el círculo, ¿no? Creo que es muy importante tener en cuenta que la gente se acerca a Tutelus a aprender a tokenizar, para incorporar la tokenización a su proyecto, les ayudamos a incorporar tecnología para poder desarrollar esa tokenización y les ayudamos a conseguir inversión. Entonces, bueno, al final, pues la rueda empieza a funcionar. Yo creo que es muy bonito lo que estamos haciendo. Desde luego a mí por lo menos me llena personalmente lo que estamos consiguiendo, ¿no? Como decía Pablo, aparte de la mejora de calidad, aparte de ver que los proyectos cada vez son más robustos y tienen mejor planteamiento, desde el lado de Tutelus yo creo que lo estamos dando absolutamente todo para conseguir, y es que queremos que ellos lo consigan, ¿no? Queremos que ellos consigan esos tickets, queremos a través de todos estos podcasts, ¿no? Y todas estas comunicaciones que hacemos que tengan la visibilidad que requieren, porque creemos que estamos haciendo bien, creemos que estamos ayudándoles y creo que además lo estamos consiguiendo, ¿no? Veo que efectivamente ya vamos consiguiendo que en el propio Investors Day haya tickets, ¿no? De inversión reales, cristalizados con sueño. Es el sueño medio de un emprendedor. Obviamente, es la famosa promesa del YC, del Y Combinator, de que si entras a esa aceleradora vas a salir como un fondeo, ¿no? Absolutamente. Pues, llevado a la Web3 es lo que estamos construyendo. Lo estamos consiguiendo. Y es que además, fíjate, gente que se ha acercado a nosotros para una formación, ¿no? Atraídos por esta promesa que vamos cumpliendo, que es, oye, te voy a formar y te voy a poner en el mercado directamente. Es verdad, como decía antes Pablo, es el momento en el cual comienza el juego, ¿no? El mercado pone a todo el mundo en su sitio, la idea hay que llevarla a cabo, pero ya van con unos mimbres muy robustos, ¿no? Y jolín, es que salieron el otro día en periódicos, ¿no? Sí, en primera plana de periódicos nacionales de aquí de México, poniéndolos en el mercado, ¿no? Como estos son los proyectos nuevos en México que la van a romper, que vienen de la mano de la tokenización, ¿no? Y eso, pues, hombre, nuestro granito de arena estamos aportando. Tenemos un equipo muy bueno también de PR que está ayudando a que esto llegue a los sitios. Luego nuestros canales propios, ¿no? Están ahí a disposición de ellos y, bueno, todos aquellos que se acerquen a Tutelus en las distintas redes que tenemos van a oír hablar de estos proyectos, vamos a poner en disposición de la gente los contactos para que esto siga arrancando, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto, Miguel? Pues porque queremos, o sea, nuestro éxito, lo decimos muchas veces, ¿no? En casi todos nuestros talleres de tokenización, nuestro éxito es su éxito, ¿no? Yo mañana, cuando tengamos el siguiente taller de tokenización e invitemos a la gente a que se acerque a nosotros y siga este proceso, vamos a hablar de estos casos de éxito, ¿no? Vamos a hablar de lo que hemos conseguido en México, de lo que hemos conseguido en España, de lo que estamos consiguiendo en Argentina, de todos estos proyectos. Vamos a hablar y nos vamos a hinchir el pecho, ¿no? Nos vamos a hinchir de
de orgullo, ¿no? De lo que ellos están consiguiendo. Mira, tengo aquí la noticia, ¿no? En portada de un medio empresarial súper importante del país. México se convierte en epicentro de la economía tokenizada con el Investors Day 2026 de Tutelus, ¿no? Y sale la foto de todos los emprendedores ahí como alineados como un equipo de fútbol. Entonces, bueno, para nosotros es súper relevante, ¿no? Que pasemos y que vayamos consiguiendo estos hitos. Pablo, yo te quería preguntar, tú que vives aquí, ¿cómo percibes voy a decir, no sé si el conocimiento, el estado de la industria Web3 / tokenización en México? ¿Cómo lo percibes ahora? ¿Cómo lo percibías hace un año? ¿Vale? Si notas cambios, bueno, ¿cómo ves, ¿no? el mercado local aquí en México? Sí, no, como les comentaba antes, la verdad que se ve esa evolución que está teniendo. Bueno, primero es un mercado que, como decía, ¿no? lleva mucho interés, hay muchísimo interés. Desde acá hacia un año, uno se da cuenta cómo la gente ya va teniendo más conocimiento. Evidentemente todavía es poco, ¿no? Pero es mucho comparado con lo que era hace un año. Entonces vemos cómo cada vez más la gente se quiere formar, la gente quiere invertir en estos proyectos, como bien lo vimos ahí en el Investors Day, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a lograr mucho más impulso. También lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces, y lo vemos en la consultoría, ¿no? Mucha gente viene con alguna idea, ¿no? Y ya enseguida quieren tokenizar. Nosotros lo que les comentamos en la consultoría, siguiendo también el framework, ¿no? Que se explica muy bien en los masters de Tutelus, es que primero tienen que ver el negocio, ¿no? O sea, y tú también, Miguel, Chema, lo dicen muy bien, ¿no? Si el negocio vale cero, pues el token valdrá cero. Entonces nosotros justamente es en la parte en la que nos enfocamos dentro de la consultoría. Vemos toda la parte del negocio, aterrizamos el negocio, vemos que sea viable y una vez que sea viable sí que podemos empezar a tokenizar y ahí, bueno, ahí ya entra, ¿no? la parte de la infraestructura, ¿no? que se encarga muy bien Tutelus para hacer todo esto. Pero entonces a veces es eso, ¿no? que la gente viene con alguna idea y eso todavía cuesta un poquito aterrizarlo. Y entonces es donde nosotros empezamos también a comentar toda la parte de la formación y todo esto, sí. Vale. Pablo, ¿qué sectores son los que más están llamando la atención? ¿Qué tipo de verticales os contactan más? Claro. La verdad que lo que más nos contactan son desarrollos inmobiliarios. Los desarrollos inmobiliarios... En todo el mundo. El desarrollo inmobiliario yo creo que, bueno, al final es el ladrillo, ¿no? El ladrillo de toda la vida. Viene muy bien. Exactamente. Y como bien decías antes, tu Chema, ¿no? O sea, ya se ha tokenizado, pues todo lo que ha sido líquido ya está tokenizado realmente, ¿no? Ahora lo bueno es como hace en el Investors Day estos proyectos, ¿no? Que uno a veces piensa que no tienen tanta liquidez, ¿no? Entonces es ahí donde quizás hay más negocio. Pero bueno, el desarrollo inmobiliario siempre viene de la mano. Hay mucho tema también de temas de puntos, ¿no? Puntos de fidelización, puntos como, bueno, acá está Aeroméxico, ¿no? Puntos de cualquier lado que también se pretenden tokenizar. Bueno, eso lo trabajamos muy bien dentro de la consultoría porque hay que aterrizar muy bien el modelo de negocio para que eso realmente sea viable. ¿Cuál es, otra pregunta que te hago, ya cambiamos si queréis un poco de tercio, cuál crees que es la principal... no quiero utilizar la palabra error, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? El principal error o el misunderstanding, que diría un gringo, que tiene alguien que se acerca a tokenizar, que se cree que es una cosa, pero luego en realidad esto no va así. ¿Qué dirías? Sí, lo que nos han dicho muchas veces, ¿no? El tema de que quiero invertir y ya sacarle liquidez mañana, ¿no? Pues ahí viene el misunderstanding, porque sí que es verdad, usted lo sabe muy bien, ¿no? El token sí que dará liquidez, pero no lo da per se y no lo da en el minuto cero. O sea, tiene que haber todo un negocio atrás, ¿no? Para que esa liquidez pueda venir, ¿no? Y además hace falta, dependiendo de qué tipo de token, una comunidad o una distribución, ¿no? Pero yo creo que el principal misunderstanding es eso, que la gente piensa que enseguida puede tokenizar, ¿no? Ole, ya lánzame el token y que mañana ya tiene toda esa liquidez, ¿no? Claro. Ese es el principal error que nos estamos encontrando, ¿no? Y que cuesta a veces hacerle entender a la gente, ¿no? Y todo este tema de formación o evangelización que a veces decimos, ¿no? Hay que hacerle entender que eso no va a ser tan así, ¿no? Y que hay que ver el modelo de negocio que viene por atrás, ¿no? Para lograrlo. Sí. Chema, pregunta que te hago. Estamos en México, rodeados de amigos mexicanos, de hermanos mexicanos. Nosotros trabajamos con gente de todo el mundo. ¿Qué percepción tienes tú en ese sentido del mexicano, de la empresa mexicana en relación a la tokenización? Si lo ves similar a los, pues a la gente de otros lugares del mundo, a los españoles, a los europeos, a los salvadoreños que venimos de El Salvador, a los argentinos, que trabajamos muchísimo con argentinos. ¿Cómo ves tú el ecosistema, la identidad mexicana respecto a los demás? Menuda pregunta que te suelto. Me lo pones fácil. Mira, nosotros tenemos la suerte, desde mi perspectiva, ya sabes que soy amante de la hispanidad en general, que a los 10 minutos con un mexicano, un colombiano, un argentino, un peruano, nos hacemos amigos, encajamos casi siempre muy bien y bueno, a ver, hay buena gente y mala gente en todo el mundo, ¿no? En todos los lados del charco hay gente buena y gente mala, pero en general yo lo que veo es que el mexicano tiene una personalidad muy cautelosa.
o sea, tiene dos etapas. La primera, que no se fía, ¿vale? Dice, este me viene a chingar, ¿no? Lo contaban el otro día en el evento, ¿no? En la posición esta de o me chingas o te chingo, ¿no? Sí. Bueno, pues sientes que hay como una barrera inicial muy grande. Ahora bien, en cuanto pasan esa barrera, pecan de lo contrario, ¿no? Pasan de ser muy cautelosos a ser tremendamente generosos con la aceptación, ¿no? Entonces se abren completamente. Entonces, a veces se fían de personas que superan esa primera barrera de la cercanía y después se fían demasiado, ¿no? Pero el emprendedor mexicano yo le veo como una persona que empieza siendo muy cautelosa y luego se entrega al proyecto, ¿no? Y luego son gente muy trabajadora, ¿no? Lo hemos visto en el máster, gente muy trabajadora, muy currante, que se la ha tomado muy en serio. La verdad es que yo estoy muy contento. Esta edición te la has comido tú prácticamente entera y les conoces mucho más, pero las veces que he interactuado yo con ellos he visto que es gente muy seria, que está, sobre todo, o sea, y esto es muy importante, ¿no? Cuando uno es un emprendedor, además ahora que estamos en México, recordamos a Hernán Cortés quemando sus naves, hay que quemar las naves. Cuando ves que están quemando las naves, dicen, ya no tengo vuelta atrás, me he metido a esto con todo. Ese es el proyecto que tiene más posibilidades de avanzar, ¿no? O sea, no sé si es algo general en México, pero sí que lo hemos visto que hay mucha gente que está dispuesta a quemar las naves para avanzar, progresar con su proyecto. Pablo es nuestro Hernán Cortés. O sea, quemé las naves. Quemó las naves para no volver, ¿no? No poder volver. Y ya, pues a conquistar el mundo. Su sangre gallega le ha... Sí, también. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar un poquito de la parte del inversor, ¿vale? Hemos hablado mucho del emprendedor, de que tiene el proyecto mexicano. Vamos a hablar del inversionista, como se dice acá. Pablo, tú que has visto muchos proyectos, ¿no? de Tutelus, de tu organización, ya desde hace varios años, ¿el inversionista mexicano espera lo mismo que el inversionista español? ¿Está más centrado en busca más seguridad, busca más riesgo, busca más invertir en un instrumento financiero, entiende lo que es un token de utilidad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, al final yo creo que el inversionista mexicano le ha llamado mucho la atención, todos los temas de tokenización y demás. Como bien dice Chema, hay de todos los perfiles como en todos lados, ¿no? Pero el que le gusta el tema de la tecnología y demás, enseguida lo verás que va a querer entrar en cosas innovadoras, en cosas rompedoras, ¿no? Y luego están los perfiles pues quizás un poquito más serios, digamos, ¿no? Que quiere ver algo que realmente esté funcionando y a lo mejor son los late inversors, ¿no? Que entrarán en etapas ya finales, ¿no? Pero sí que es verdad que si uno les presenta un buen proyecto, un proyecto innovador, y con innovador me refiero justamente a los proyectos que se han visto en el Investors Day, no me refiero a tokenizar ni acciones públicas ni a stablecoins, ¿no? Porque eso ya fue lo líquido, eso ya está. O sea, proyectos de este estilo a los inversionistas mexicanos les va a interesar mucho y lo vivimos, ¿no? Ahora hablábamos del Investors Day, hablaba de la etapa de networking que tuvimos al final, cómo la gente se acercaba, ¿no? Y a mí también me pidió mucho los contactos de toda la gente que estaba presentando. Sí, además yo creo que el mexicano, el inversionista mexicano me parece estupendo, es muy patriótico, ¿no? Como el salvadoreño. Y por ejemplo, no solo valoran, yo creo que eso es algo muy bueno, ¿no? No solo valoran rentabilidad, sino que valoran otras cosas, ¿no? Vimos proyectos que luego los vamos a conocer, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? El proyecto de los drones gustó muchísimo, el proyecto de los residuos gustó muchísimo, y entonces cuando metes, por un lado, una parte de rentabilidad, pero por otro lado buscas, joder, este proyecto va a mejorar la ecología y el medio ambiente del país. Además está impulsado por una emprendedora que empieza desde cero. Coño, me gusta, quiero participar, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bonito. Chema. Sí, es que me encanta que comentes esto porque lo comentamos muchas veces en el máster, ¿no? De las partes más importantes de todo esto es la narrativa. Es decir, hay que pensar también que cuando uno tokeniza un proyecto, va a tener unos tokens que son muy líquidos, que están disponibles en el mercado, y tienes que hacer un marketing muy específico de atraer gente que confíe en tu proyecto en el largo plazo. Con lo cual, la parte de narrativas, eso es muy importante, ¿no? Es decir, la gente que entienda que este es un proyecto mexicano, que es un proyecto que va a solucionar un problema en México de temas de movilidad, o un tema de salud, o un tema de seguros, o un tema de lo que sea, ¿no? Va a entender la ventaja que le va a aportar a su país, a su sociedad y al negocio, y que se va a beneficiar económicamente de eso, es cuando entra en resonancia, ¿no? Cuando conectan los puntos y es que además, lo decimos mucho, ¿no? Al final,
la parte comercial, la parte de demanda, es la parte quizás más importante del proyecto. Por supuesto, luego tienes que tener, como bien decía antes Pablo, un negocio por detrás que funcione, un negocio por detrás que consiga esa rentabilidad de manera real y lo reparta a los inversores o lo conecte con ese token de utilidad. Pero la parte de demanda, o sea, si haces muy bien el negocio, no es necesariamente lo que va a dar valor al token. Es decir, hay que vender esos tokens y eso es muy importante, ¿no? Muchas veces la gente se acerca a nosotros pensando que la tokenización hace magia, ¿no? Y va a convertir un negocio que no funciona en un negocio funcional. Y no es así, ¿no? Hay que tener un negocio funcional, pero también hay que tener muy claro que cuando llegues al mercado tienes que conseguir que esos tokens se vendan. Tienes que conseguir generar esa demanda. Sí. Mira, estoy acordándome de otro podcast que grabamos en Madrid hace ya tiempo con mi amigo Luis Díaz del Dedo, el CEO de Product Hackers, que tuvo una frase buenísima, ¿no? Que además creo que es la portada del podcast. Emprender es vender. Emprender es vender. Entonces, no pensemos efectivamente que la tokenización nos va a resolver los problemas de nuestra empresa. Es una herramienta maravillosa, pero en cuanto tengas un token o antes de que tengas un token, tienes que ser el mejor vendedor del mundo de tu proyecto y de tu token. Tú eres el principal responsable. O sea, no puedes pensar que el token va a ser el que se venda solo. Y os recuerdo la fase de cuando empezó el e-commerce en el mundo, ¿no? Que hubo una época, afortunadamente muy corta, donde las empresas se pensaban que por tener un e-commerce se iban a poner a vender automáticamente, ¿no? O una web. O una web, ¿no? Maravilloso. No, tengo ya la web.com, ya automáticamente me van a caer pedidos. Pues no. Aquí pasa algo parecido. Lo ha dicho Pablo, la distribución es fundamental, ¿no? Entonces, para una buena distribución, el primero que tiene que empezar a distribuir es el emprendedor. Tiene que vender, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se minusvalora, ¿verdad? La importancia que tiene la distribución, y esto es un llamamiento a todos los que se están pensando en emprender tokenizando, que está genial, pero que desde el primer día tenemos que tener el gorro de comercial y quien mejor vende, pues al final antes consigue sus objetivos en el sentido de levantamiento de fondos y de capitalizarse con tokenización. Sí, justamente complementando lo que dices, Miguel, es a lo que me refería, ¿no? Que en el Investors Day, o sea, esos que son finalistas y también los que han logrado esa inversión, realmente empiezan ahora, ¿no? Porque es ahora cuando tienen que salir ahí a la calle, digamos, ¿no? O a dar batalla, ¿no? A quemar esas naves para poder justamente empezar esa distribución, ¿no? A los que no han estado ahí o los que no lograron esa inversión, pues tampoco no se tienen que preocupar, porque justamente ahora es cuando tienen que ver también esa parte del modelo de negocio, tienen que ver cómo lo van a lograr esa distribución para poder lanzar también todo ese proyecto fenomenal que han hecho, ¿no? Yo de ahí también haría un llamamiento a todos los tutelianos que efectivamente no han llegado que tienen un proyecto y que no han llegado a los 10 finalistas. No quiere decir que su proyecto no tenga sentido, a lo mejor tenía todo el sentido del mundo, pero era un clon de otro y por alguna razón pues ya está, ¿no? Había siempre... Pensad aquí que no podemos llevar a todo el mundo que queremos, ¿no? O sea, no es un tema de corazón, es un tema de que, como tú decías, es competitivo y solo pueden pasar 10, ¿no? Pero que se haya quedado el 11, el 20avo o el 15, yo les invito a todos ellos a que hablen contigo, a que no se rindan el hecho de no haber llegado a la final del concurso del Investors de Tutelus, ¿verdad? Y a que sigan con sus proyectos y que hablen contigo para ver si tiene sentido y si les podemos ayudar de una manera u otra. De hecho, nosotros tenemos también el programa de Lanzadera Web3, Ajá. cuyo objetivo es, oye, continúa, empuja el proyecto, no te rindas, avanza y nuestras puertas están siempre abiertas para todo el que quiera empujar un proyecto tokenizado, porque al final, repito lo que he dicho antes, nuestro éxito es su éxito. Me da igual si está en el Investors Day o no. El Investors Day, como tú bien dices, es un proceso competitivo que les beneficia a ellos porque se tienen que esforzar para competir. Yo creo en la competencia como un elemento que te va a ayudar a mejorar en la vida, ¿no? Cuando hay otros que intentan hacerlo mejor que tú, te van a hacer mejor, ¿vale? En todos los sentidos, con lo cual es un proceso necesario, pero si te has quedado fuera, sé rebelde. No digas, pues estos chavales de Tutelus no han visto el valor que yo tenía o todavía no estaba maduro, sigo intentándolo hasta poder ponerme en la picota, ¿no? Y nosotros eso... Yo creo que tanto tú como yo, como Pablo, como todo el equipo, lo apreciamos muchísimo. Aquel que es machacón, que avanza, que no se rinde, que le da igual lo que le digas que esto está mal, le vuelve a dar una vuelta, al final escucha la parte positiva, ¿no? Y sigue construyendo. Esa es la gente buena, ¿no? Esos son los que verdaderamente, ¿no? Llegan a conquistar México. Totalmente, yo puedo dar fe de esto, ¿no? Nada, ahora como partner también de Tutelus que soy, les puedo comentar, ¿no? Que hay muchísimas facilidades, tanto Tutelus como dentro de la consultoría, ¿no? Tienen todas las facilidades, las puertas abiertas, ¿no? Para venir y seguir con esos grandes proyectos, ¿no? Porque no fueron en vano esos 4 meses, ¿no? que le han dedicado, entonces ahora los animo también a todo el mundo, ¿no? Que siga apostando por esto, ¿sí? Qué bueno. Bueno, vamos a ir ya cerrando este capítulo.
¿Habrá un nuevo Investors Day en México, chicos? Vaya pregunta. Lo dice quien lo tiene que decidir. Yo por mí lo hacía. Yo creo que la experiencia ha sido fantástica. A veces dicen aquello de nadie es profeta en su tierra, y es verdad que al final creas cajas de resonancia mayores cuando salimos fuera. Lo hemos visto en El Salvador, lo veremos algún día en Argentina y lo hemos visto en México, ¿no? Entonces yo sí que apostaría por ello. Ojalá tengamos un montón de gente inversora y ahora, todo depende de los proyectos mexicanos, ¿no? Si hay volumen suficiente, exactamente. pues claro que lo haremos. Mira, para mí la respuesta a tu pregunta es un sí rotundo. Vendrán aquí a México, vendrán a Argentina, seguiremos en la TAM. Hay mucho impulso, como decía antes, ¿no? Seguramente van saliendo cada vez más y mejores proyectos, más gente interesada, más gente que se apuntará al máster y a todos los cursos que brinda Tutelus. Entonces, nada, yo encantado de volver a recibirlos y encantado de recibir a las próximas generaciones de proyectos aquí. Qué bueno. Hispanoamérica, tierra de emprendedores. Eso es. Tokenizados. Vamos a hacer unas camisetas de Hispanoamérica, tierra de emprendedores tokenizados. Muy buenas. Qué bien queda. Sema Prieto, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre, Miguel. Pablo González, fundador de Token Consulting Group y partner de Tutelus en México. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes por invitarme y será un gusto volver a recibirlos. Y a todos vosotros, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast.